Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto hoy poder estar acá. Me han invitado a dar esta charla y poder presentarles dos conceptos que son muy importantes en la microbiología y que son muy importantes para que ustedes puedan entender eh, todos los otros conceptos que han visto anteriormente también en la materia. Nosotros vamos a hablar de biofilm o también en algunos libros lo van a encontrar como biopelículas y quorum sensing. Bien, ¿qué es un biofilm o qué es una biopelícula? Ustedes siempre tengan en cuenta que un biofilm o una biopelícula es una estructura tridimensional, es decir, que tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad, ¿sí? Y es la mejor definición quizá de esta estructura, se la podría definir como una comunidad de microorganismos, ¿sí? De bacterias, pueden ser bacterias y hongos o pueden ser solo de hongos, embebidos en una matriz de exopolisacárido, en la cual también en esa gran matriz vamos a encontrar proteínas y ADN. Toda esta estructura va a estar adherida a una superficie abiótica, como puede ser, por ejemplo, un lente de contacto, o una superficie biótica, como puede ser un tejido vivo, ¿sí? Bien, la mayoría de las bacterias, ¿qué tipo de vida van a elegir? Van a elegir este tipo de vida, vivir en comunidad, vivir en biofilm. Más del 90% de las bacterias no viven en estado planctónico, es decir, lo que se le llama estado planctónico es el estado de vida libre, no viven solas, individuales, como organismos individuales, sino que viven en estas comunidades, son grandes ciudades bacterianas, ¿sí? El biofilm es una gran ciudad bacteriana. En ella van a estar las bacterias, va a estar todas estas bacterias embebidas, es decir, inmersas en esta matriz de exopolisacáridos. El exopolisacárido, eh, el mismo exopolisacárido que estas bacterias excretan, sirve de pegamento, pegamento que entre ellas y la superficie que van a colonizar, ¿sí? Em, esta gran estructura, por supuesto, para la bacteria es un hábitat totalmente favorable. ¿Por qué? Porque en ella se van a encontrar que van a tener una gran disponibilidad de nutrientes, es decir, va a haber, en estas estructuras hay canales, canales por donde circula oxígeno, canales por donde circula nutrientes. Es una gran ciudad bacteriana realmente. En esta estructura también hay una gran comunicación y muy fluida, una gran comunicación bacteriana entre ellas. Esta comunicación bacteriana, que luego vamos a ver, la cual vamos a llamar quorum sensing, también en esta comunicación bacteriana vamos a estar hablando de eh, eh, pasarse plásmidos de resistencia, pasar material genético entre ellas. Eso es comunicarse también entre las bacterias. Y el biofilm es la estructura predilecta. Ahora ustedes me van a preguntar, bueno, ¿el biofilm es de una sola especie de bacterias? No, el biofilm, pues generalmente y en la naturaleza y en la vida cotidiana, las bacterias lo van a encontrar como una comunidad multiespecie, ¿sí? Acá van a encontrar bacterias gram positivas con bacterias gram negativas, van a encontrar bacterias gram positivas, gram negativas con hongos, ¿sí? Es una comunidad multiespecie, ¿sí? Bien, dentro de este hábitat van a estar protegidas las bacterias de biocidas, de antibióticos, de anticuerpos, de fagos, de cualquier tipo de predador, ¿sí? Entonces, las bacterias, ¿cómo les gusta vivir? Les gusta vivir en este tipo de estructura, en la estructura de biofilm. Bien. Esto también para que ustedes entiendan, la estructura de este biofilm, en su gran proporción, está compuesta por esta gran matriz extracelular, ¿sí? Que como les dije, tiene exopolisacáridos, tiene proteínas, tiene DNA. ¿Sí? Esto forma una gran arquitectura que es la estructura del biofilm, ¿sí?
Mayormente, el mayor porcentaje está compuesto por esta estructura, ¿sí? Y como ven ahí, la otra proporción son células y son las bacterias, ¿sí? O los microorganismos, ¿sí? Este exopolisacario, esta matriz, generalmente retiene agua, ¿sí? Entonces, en ambientes totalmente inhóspitos, en ambientes totalmente donde hay una ausencia completa casi de agua, la bacteria es la única forma de sobrevivir que tiene en ese ambiente, por ejemplo, es formar biofilm, ¿sí? Porque esta estructura que retiene agua le aporta a la bacteria justamente ese grado de hidratación para que pueda sobrevivir, ¿sí? Bien, esto en los libros lo pueden encontrar como 5 pasos, 6 pasos o menos pasos, pero principalmente para que ustedes entiendan la idea de cómo se empieza a formar esta estructura, ¿sí? Sobre una superficie. Lo primero que tiene que suceder es que las bacterias tienen que movilizarse. ¿Movilizarse a dónde? Hacia el sitio donde tengan una buena nutrición, por ejemplo, ¿sí? Hacia un sitio donde les interese vivir y a donde les interese formar su casa, ¿sí? Para eso, ¿qué tienen? Para eso tienen una estructura de locomoción muy importante, que es el flagelo, ¿sí? Esta estructura de locomoción, como ustedes saben, que está implicada también en la quimiotaxis, es decir, la forma que tienen las bacterias de censar un gradiente de nutrientes, lo que va a hacer la bacteria es usar esa estructura de locomoción para acercarse y para ir hacia alguna fuente de nutrientes donde la bacteria esté bien y en buenas condiciones para poder crecer y para poder armar su estructura de biofilm, ¿sí? Bien, esta estructura el flagelo, esta estructura, el flagelo, es una estructura también no solo de locomoción, sino también una estructura de adhesión. Es decir, tiene la estructura del flagelo, tiene lo que llamamos mecanorreceptores. Es decir, así como en nuestros dedos tenemos terminales nerviosas y sabemos que cuando tocamos una superficie estamos realmente tocando algo, ¿sí? Es porque nosotros tenemos esa sensibilidad que tenemos en los dedos, son mecanorreceptores que tenemos. Bueno, la bacteria también. Entonces, el flagelo cuando toca una superficie, sabe que ahí llegó a su lugar, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestras manos, lo mismo pasa con el flagelo. Entonces, es una estructura también de adhesión. Es una estructura que le va a servir a la bacteria también para adherirse. Lo mismo le va a servir para adherirse las fimbrias. Lo mismo el pili. El pili también es una estructura de adhesión para la bacteria. La cápsula es una estructura de adhesión. Todas estas estructuras en la bacteria sirven ¿para qué? Para pegarse a la superficie, ¿sí? Sea biótica o abiótica. Entonces, lo primero que va a suceder es eso, el, el- ir hacia el lugar donde va a construir su casa y adherirse, ¿sí? Esa adhesión, como dice ahí en el primer paso, es una adhesión reversible, es decir, ahí la bacteria va a decir, ¿construyo la casa acá o voy a otro lugar? ¿Sí? Entonces ahí puede decidir y puede tomar la decisión, ¿sí? Luego, en el segundo paso, ya no tiene poder de decisión, ¿sí? El segundo paso es una adhesión irreversible, es decir, la bacteria ahí ya dice, este es mi lugar y acá empiezo a construir el biofilm. Y hay un tercer paso donde empieza a iniciarse esta arquitectura, esta estructura de biofilm, ¿sí? Que son estas microcolonias que empiezan a formarse, ¿sí? La bacteria en ese paso empieza a ¿qué? A excretar exopolisacáridos. Este exopolisacárido, como les dije, es el cemento de contacto. Es la plasticola que une a las células entre sí y a las bacterias en general con la superficie, ¿sí? Em, Ese es el inicio del desarrollo del biofilm. Y luego existe lo que se llama una maduración de ese biofilm. Es decir, acá se empiezan a ver estas estructuras que son como setas de hongo, es decir, como si fuera un champiñón, ¿sí? Con su tronco y su sombrero, ¿sí? Eso es una seta,
¿sí? En donde parecen como varios champiñones unidos, en donde se empiezan a ver estos canales, estas estructuras donde hay canales de agua, donde pasa agua, donde pasan nutrientes, donde pasa oxígeno, ¿sí? Es decir, lo que ustedes tienen que entender que el biofilm no es una empalizada de bacterias una sobre otra como si uno estuviera construyendo una pared de ladrillo, ¿sí? ¿Por qué? Y pensemos, porque si uno pone una bacteria, una capa de bacterias sobre otra capa de bacterias y así quiere construir este biofilm, lo que va a lograr es que la capa inferior de bacterias muera. ¿Por qué? Porque no va a recibir oxígeno, porque no va a recibir nutrientes. Entonces esa capa va a morir. Entonces estas no son estructuras conformadas de esa manera, sino que es una arquitectura compleja, en donde tiene que haber circulación de nutrientes, de oxígeno, y de esa manera pueden sobrevivir todas. Bien, y luego hay un paso de dispersión, que se lo llamo paso de dispersión, porque en realidad también otras bacterias van a querer irse y van a querer formar biofilm en otro lugar, ¿sí? Y este paso de dispersión, que es el paso 5 que se ve en este diagrama, en este paso, como ven ustedes acá, la bacteria con su flagelo, con su estructura de locomoción, va a despegarse de la estructura del biofilm y va a ir a formar biofilm en otro sitio, ¿sí? Entonces, también como ven acá, la estructura que la adhesión que yo les mencioné, que es una de las estructuras de adhesión, que es el flagelo, la van a perder en los demás pasos del biofilm, ¿sí? Porque la verdad a la bacteria ya no le interesa, ya llegó a su lugar, ¿sí? Eh, entonces, la estructura de locomoción, el flagelo, la va a perder en los demás pasos del biofilm. Pero, las células que están en el último paso, es decir, ya cuando el biofilm está maduro, y las células que están en la periferia del biofilm, vienen en la superficie del biofilm, van a empezar de nuevo a sintetizar ese flagelo para irse a otro lugar, ¿sí? Es decir, que como ven acá, hay una gran heterogeneidad en cuanto al fenotipo de la bacteria según donde esté. Las bacterias que están en la parte inferior del biofilm no van a sintetizar el flagelo, por ejemplo, y las bacterias que están en la parte superior sí. Por lo tanto, hay una gran heterogeneidad en cuanto al fenotipo de la bacteria, es decir, en cuanto también a los genes que sintetiza las distintas poblaciones del biofilm según en dónde se localicen en el biofilm. ¿Sí? Bien, entonces, para resumir las etapas. La primera etapa, que es la etapa inicial del proceso de formación de biofilm, es la adherencia sobre la superficie. Y en eso que dijimos, que hay varias estructuras que están implicadas en esa adherencia. Una de ellas era el flagelo, la otra podría ser la fimbria, si hay bacterias que tienen fimbrias. No todas las bacterias tampoco tienen flagelo. Las bacterias que no tengan flagelo, su estructura de adhesión serán las fimbrias. Las bacterias que tengan flagelo y fimbrias serán ambas, ¿sí? Entonces, el flagelo, las fimbrias, el pili, también es una estructura de adhesión, la cápsula es una estructura de adhesión, los lipopolisacáridos que tienen las bacterias gram negativas también son estructuras de adhesión. Todas son estructuras que le permiten a la bacteria adherirse a cualquier tipo de superficie, ¿sí? Bien, esa es la etapa inicial del proceso. En la segunda etapa, como les dije, comienzan a dividirse las células hijas, se empiezan a extender alrededor del sitio de unión y empiezan a formar esa microcolonia. Ya empiezan a formarse, ya se empieza a ver esa casa, ¿sí? Se empieza a ver esa estructura de biofilm. La tercera etapa, las bacterias empiezan a secretar exopolisacáridos. Las bacterias excretan distintos tipos de exopolisacáridos dependiendo de la especie. Por lo tanto, van a ser casas distintas. Como ven en cualquier ciudad, las casas son distintas. Hay casas de 2 pisos, hay casas con techo a 2 aguas, hay casas con techos planos. Bueno, el exopolisacárido lo que indica sería más que nada el arquitecto, ¿sí? El tipo de exopolisacárido, el tipo de pegamento que se le ponga a la adhesión entre células y entre células de superficie, va a hacer que la arquitectura de ese biofilm sea distinta, ¿sí?
Y como dijimos también, va a haber distintos tipos de exopolisacáridos en un biofilm. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una comunidad multiespecie, ¿sí? Bueno, entonces comienza a secretar este exopolisacárido. Las células empiezan a adherir entre sí, empiezan a formar esta intricada red de células, ¿sí? Pegadas entre sí, ¿sí? Y pegadas a la superficie, empiezan a formar estas estructuras en forma de setas de hongos. Se observa esta presencia de canales, ¿sí? Como les dije, en donde es un sistema circulatorio, donde va a circular todos los nutrientes, el agua, todo lo que necesitan las bacterias, inclusive por ahí también va a circular todas las excreciones que tengan las bacterias, ¿sí? Porque imagínense, las bacterias producen un montón de metabolitos, un montón de sustancias que a veces excretan, que a veces hasta cuando se acumulan, son tóxicas para la misma bacteria. Entonces tienen que fluir, ¿sí? Serían como las cloacas, ¿sí? Que tenemos en la ciudad. Bueno, lo mismo pasaría en esta estructura. Y luego algunas de estas bacterias, por supuesto, para ir a colonizar, para ir a formar biofilm en otros lugares, se van a desprender, se van a liberar de la periferia del biofilm y van a ir a formar o a colonizar nuevas superficies. Y ahí se cierra el ciclo del desarrollo del biofilm. Son todas las etapas que vimos anteriormente. Bien, en cuanto a qué cambios sufren las células dentro del biofilm, una de ellas es la pérdida de la motilidad. Como les dije, el flagelo, en un primer momento, fue una estructura necesaria para que la bacteria alcanzara la superficie y llegara al sitio donde la bacteria iba a colonizar. Ahora, luego esa estructura no la va a utilizar, por lo tanto, va a perder la estructura flagelar. ¿La bacteria se puede mover dentro del biofilm? Sí, se puede mover dentro del biofilm. Se puede mover a través de, por ejemplo, el pili. A través del pili puede moverse la bacteria, obviamente son movimientos muy cortos, pero puede moverse e ir a distintos lugares de esa estructura, así como nosotros podemos viajar y podemos ir de un barrio a otro, la bacteria puede hacer absolutamente lo mismo, ¿sí? Puede ir a distintos lugares de ese biofilm. La bacteria ahí también va a producir polisacáridos adhesivos, es decir, exopolisacáridos, que en vida libre, en estado planctónico, como se lo llama, no lo va a producir, porque ¿para qué quiere producir una bacteria en estado de vida libre exopolisacáridos? ¿Sí? Entonces también hay un cambio fenotípico de esa bacteria. La bacteria produce polisacáridos. La bacteria se tiene que adaptar a una mayor densidad celular, no es lo mismo vivir sola que vivir con muchos, y todos lo sabemos. Eh, la bacteria se va a adaptar también a diversos grados de anaerobiosis. No es lo mismo las bacterias que viven en las capas más inferiores de ese biofilm que las que viven en la periferia de ese biofilm, ¿sí? El grado de anaerobiosis, por supuesto, va a ser mucho menor en esas capas inferiores y mucho mayor en las capas inferiores y mucho menor si están en la periferia del biofilm, ¿sí? Van a tener una mayor resistencia a biocidas. Por supuesto que van a tener una mayor resistencia a biocidas. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, un antibiótico queriendo ingresar a una de estas estructuras intricadas de biofilm. El antibiótico quizá pueda matar o eliminar las primeras bacterias que encuentre en la periferia, pero ya de por sí, esta es la estructura del antibiótico para entrar en la matriz de exopolisacárido, ¿sí? Se va a encontrar con esa matriz intrincada, es muy complejo, ¿sí? Va a depender mucho de las cargas del exopolisacárido, de las cargas que tenga el antibiótico, si puede ser difusible dentro de esa matriz, va a depender un montón de factores. Y así entre, vamos a suponer que el antibiótico pueda entrar, va a haber algunas bacterias en ese biofilm, piensen, que algunas van a estar metabólicamente muy activas, por ejemplo, las que están en la periferia del biofilm, están metabólicamente activas. ¿Por qué? Porque en algún momento ellas van a querer irse a otro lugar, van a sintetizar flagelo, están bien activas, pero las que están abajo o en algunos lugares profundos del biofilm van a estar metabólicamente inactivas o en un estado stand-by, ¿sí? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el antibiótico necesita
que la bacteria se divida para que ejerza su efecto. Y en algunos lugares del biofilm la bacteria no se divide, queda en un estado basal, viva, pero en forma sobreviviendo hasta que puede ir hacia otro lugar, por ejemplo, del biofilm, ¿sí? Pero la bacteria sigue viva en esa estructura, por supuesto. Entonces, eso va a generar una mayor resistencia, porque puedo eliminar algunas bacterias, pero no las voy a eliminar todas del biofilm. Y como dice ahí, distintos mecanismos. ¿Por qué distintos mecanismos de resistencia? Porque acuérdense que esto es una comunidad multiespecie. Y acá hay un concepto muy importante, es que es una comunidad multiespecie. Si una población de esas bacterias tiene una resistencia X y la población en general, por ejemplo, del biofilm no la tiene, esa subpoblación se la puede transmitir a toda la población la resistencia. ¿Sí? Porque acá hay una comunicación muy fluida entre ellas. Una comunicación que vamos a llamar quorum-sensing, pero también hay un intercambio de material genético continuo entre bacterias. ¿Sí? Acá las bacterias, algunas pueden lisarse porque mueren, algunas bacterias del biofilm, por supuesto, algunas pueden morir. Esos fragmentos de DNA, ¿sí? Pueden transformar a otras bacterias y algunos de esos fragmentos de DNA puede contener genes de resistencia. O pueden algunas bacterias transferir su material genético a otras a través de la conjugación. ¿Sí? O sea, esta comunicación es muy fluida en un biofilm. Y como les dije también, hay una gran heterogeneidad en cuanto a su fisiología y en cuanto también a qué genes va a expresar en la bacteria según dónde esté localizada el biofilm. Acuérdense, las que están más en la periferia, por ejemplo, ¿qué genes van a expresar? Genes que tienen que ver con la síntesis de flagelo. Las que están más en la profundidad o más en las capas inferiores, bueno, nos van a expresar otros genes. Por ejemplo, genes que tienen que ver con la síntesis de exopolisacáridos, ¿sí? Porque les interesa adherir más a toda la comunidad a la superficie, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va a haber una heterogeneidad fenotípica y fisiológica de toda la comunidad bacteriana. Ahora bien, ¿qué técnicas me permiten ver esta estructura? Cualquier técnica, puedo agarrar un microscopio, eh, un microscopio común en el laboratorio y ver la estructura del biofilm. No, no lo puedo hacer. Porque acordémonos que es una estructura tridimensional. Entonces, para eso tengo algunas de las técnicas más básicas, digamos, entre comillas, porque no tiene mucho de básica, pero de las técnicas más comunes, por decirlo así, que se utilizan para ver este tipo de estructura, es la microscopía confocal, la microscopía de fuerza atómica, la microscopía confocal en la que el microscopio que se ve acá en el medio, en la imagen del medio. La microscopía de fuerza atómica es este tipo, que parece raro, pero es un microscopio que puede ver la topografía de una superficie. Y esto que es un microscopio electrónico de barrido, que también nos permite ver la estructura del biofilm. ¿Sí? Em, Esto brevemente son algunas de las técnicas. La más conocida en realidad es la microscopía confocal. Lo que nos permite la microscopía confocal, para que ustedes entiendan brevemente, es un microscopio de fluorescencia, pero con ciertas adaptaciones. Por ejemplo, tiene un láser, ¿sí? Que lo que permite es hacer como un barrido del biofilm. El biofilm tiene una determinada altura, ¿sí? Entonces es como si fuera escaneando plano por plano, ¿sí? Es como si fuera cortando plano a plano desde la parte superior a la parte inferior y luego uno puede, a través de computadora, puede armar esa estructura tridimensional, ¿sí? Pero lo que hace es un barrido, plano por plano, por eso se llama microscopía confocal. En realidad puede em,
nos puede focalizar en un plano focal y yo puedo focalizar distintos planos focales y en función de la altura, ¿sí? Igual no es importante que lo sepan, pero sí lo que puedo ver es toda la estructura tridimensional del biofilm. Este, por ejemplo, es una imagen extraída de una microscopía confocal, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, en realidad se ve verde porque las bacterias, como les dije, un microscopio de fluorescencia, y las bacterias tienen lo que se llama un fluoróforo, es decir, pueden fluorecer. Entonces por eso se ven verdes, ¿sí? Y uno lo que puede hacer, va sacando los distintos planos focales, va sacando las distintas imágenes y después arma una imagen tridimensional. Acá, como ustedes ven, se pueden ver los canales del biofilm, en los canales, se pueden ver trocitos de este biofilm que se están desprendiendo de la estructura general, ¿sí? Y como ven, es una estructura totalmente intrincada, ¿sí? No es una empalizada de bacterias una sobre otra, ¿sí? Lo mismo acá, lo mismo es otra estructura, distinta, porque es otro tipo de bacterias, en donde también se pueden ver estos trocitos que se van desprendiendo, pueden ver los canales, se ven muy bien los canales, se pueden ver también muy bien algunas células individuales que también por dispersión van a ir a formar biofilm en otro lugar, ¿sí? Entonces yo lo que puedo ver es una estructura tridimensional y puedo ver los distintos planos de esa estructura, ¿sí? Y por supuesto, después hay muchos programas que me permiten analizar, digamos, esta estructura, me permiten saber cuántos canales hay, me permiten saber cuán heterogénea es la estructura, cuál es la altura que tiene el biofilm, etcétera, etcétera. También acá van a ver que hay algunas células que la van a ver roja, bueno, porque algunas veces uno puede trabajar con lo que se llama dos fluoróforos, un fluoróforo donde las bacterias florecen, quedan de color verde, las que están vivas, y las que están muertas quedan de color rojo. Entonces puedo también saber, dentro de la estructura de esta matriz intrincada del biofilm, dentro, puedo saber dónde están las bacterias muertas, ¿sí? Y dónde están las bacterias vivas. Bueno, acá también es esta estructura también sacada con un microscopio confocal y también puedo ver las bacterias muertas que se ven en color rojo y las bacterias vivas que están en color verde, ¿sí? Pero siempre cuando hablamos de film hablamos de una estructura tridimensional. Bien, otro de los conceptos que les dije al inicio, que es muy importante que ustedes sepan y que está relacionado directamente con la formación de biofilm, por supuesto, es lo que hoy en día entre los microbiólogos llamamos sociomicrobiología. Es decir, hasta hace unas décadas atrás se creía que las bacterias eran seres totalmente asociables, es decir, que vivían individualmente, que no se comunicaban entre ellas. Bueno, hoy en día sabemos que eso no es así, que es todo lo contrario, y hoy en día hay una gran área de estudio que se llama sociomicrobiología. El concepto que vamos a ver acá es lo que es el quorum sensing. Si uno particiona las palabras, quórum, ¿qué significa quórum? Si lo trasladamos a la política, ¿qué significa? El quórum, vieron que cuando dicen, bueno, se llegó al quórum, ¿qué es llegar al quórum? Es llegar a un determinado número de personas en un recinto, por ejemplo, el recinto de los diputados, ¿sí? Para tomar o para votar una ley, ¿sí? Pero para eso tiene que haber X cantidad de personas. Si no hay esa X cantidad de diputados, esa ley no puede ser promulgada, ¿sí? O no puede iniciar sesión la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, el quórum es eso, ¿sí? Un número de personas necesarias para poder tomar decisiones. Esto lo vamos a trasladar a bacteria ahora. Y sensing es censar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar del quórum sensing, ¿sí? Es decir, de censar el, la densidad poblacional, ¿sí? El número de bacterias, cómo las células hacen, cómo las bacterias, los microorganismos hacen para poder hacer eso, censar
la densidad poblacional, ¿sí? Y también vamos a entender por qué es necesario que las bacterias sensen cuántas bacterias son a su alrededor, ¿sí? Entonces, como dice ahí, las bacterias, lejos de ser seres asociables, tienen esa capacidad de comunicarse. Entre esto también, imagínenselo, entre bacterias y hongos, entre hongos, ¿sí? A todo tipo de microorganismos me refiero. Vamos a hacerlo del lado de las bacterias porque es lo que venimos estudiando. Pero imagínenselo, la comunicación entre todo tipo de microorganismos, ¿sí? Quorum sensing. Bien, ¿cómo es el quorum sensing? Acá lo que se muestra es cómo sucede el quorum sensing en bacterias gram negativas y cómo sucede el quorum sensing en bacterias gram positivas. Son mecanismos distintos, pero el concepto es el mismo. A ver, ¿cómo una bacteria puede saber si a su alrededor tiene muchas o pocas bacterias? La manera es la siguiente. La bacteria lo que hace es excretar al exterior, estas estrellitas son moléculas, ¿sí? En este caso, en las bacterias gram negativas, estas moléculas se llaman homocerín lactonas. No importa que lo sepa, pero es distinto. En bacterias gram positivas, por ejemplo, la bacteria lo que excreta son unos pequeños péptidos, ¿sí? Entonces, estas moléculas que excreta al medio se las llama también autoinductores. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, todas las bacterias excretan en forma basal autoinductores. Entonces, ese es el primer paso, la generación de una señal, ¿sí? Ahora bien, si todas las bacterias excretan estos autoinductores, si son dos bacterias, la cantidad de señal que va a haber afuera va a ser poca. Si son tres, va a ser un poquito más. Si son cuatro, cada vez va a haber más señal, es decir, cada vez va a haber más autoinductores en el exterior, porque cada vez hay más bacterias. ¿Se entiende? Entonces, ahí, esta señal, estos autoinductores, justamente ¿por qué son autoinductores? Porque ahora estas moléculas van a ser receptadas, es decir, van a volver a la bacteria a una concentración determinada fuera de estas moléculas. Cuando hay muchas bacterias, lo que va a suceder es que se llega a una concentración umbral, es decir, una concentración donde ahora estas moléculas que fueron excretadas ahora van a ser recibidas y receptadas por la bacteria, ¿sí? Entonces hay una recepción de la señal. En las bacterias gram negativas, por ejemplo, estas moléculas vuelven a entrar a la bacteria. Es decir, salieron, llegaron a una concentración umbral y cuando hay muchas, lo que pasa es que estas moléculas entran a la bacteria. Cuando entran a la bacteria, ¿van a qué? Van a generar lo que se llama una autoinducción. ¿Por qué? Porque es la misma molécula que excretó la bacteria, es la misma molécula que está receptando, ¿sí? Y ahí lo que va a suceder es que esta autoinducción es la transcripción de genes que generalmente tienen que ver con genes o con que van a sintetizar distintos factores de virulencia, ¿sí? Esto en gran negativa sucede así, esta molécula vuelve a entrar por difusión pasiva y queda en el citoplasma, y acá esta molécula induce la transcripción de varios genes asociados a la virulencia de la bacteria. En gran positivas es un poco distinto. Este péptido que fue excretado, ¿sí? No puede volver a entrar porque es muy grande, entonces es receptado por una proteína que hay en la membrana, ¿sí? Pero de todas maneras que termina siendo induciendo la transcripción de genes asociados o genes que tienen que ver con factores de virulencia, ¿sí? Entonces, estos genes se van a transcribir ¿cuándo? Cuando acá haya muchas moléculas autoinductoras. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando haya muchas bacterias alrededor. Entonces, de esa forma, lo que está sensando las bacterias es
la población que tienen a su alrededor, es decir, están censando la densidad poblacional. Bien. Entonces, como dice ahí, las bacterias, lejos de ser seres asociables, tienen esta capacidad de comunicarse. Ahora, pueden comunicarse entre gram negativas, entre gram positivas, entre gram negativas y hongo, entre hongo y... ¿Sí? Esta comunicación es fluida entre distintos tipos de especies. Para eso también van a existir distintas moléculas señales. Pero bueno, se pueden comunicar entre distintas especies. ¿Sí? Y algunas bacterias, también vamos a ver que acá es muy importante, van a ser capaces de competir inhibiendo la comunicación entre otras. Es decir, van a taparle la boca a otras bacterias para que no hablen, para que no se comploten entre ellas y puedan generar algo, y de esa manera se ven beneficiada la otra población. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Inhibir esta comunicación es un punto bastante clave para las bacterias y para nosotros. Ahora vamos a ver que nosotros también podríamos inhibir esa comunicación bacteriana. Controlar, como dice ahí justamente, esa comunicación entre bacterias es muy interesante y van a ver ahora, que después les voy a explicar, está siendo muy estudiada en distintos campos, ¿sí? Medicina, en agronomía, en cualquier tipo de industria. Hoy en día se estudia mucho la inhibición de esta comunicación. Porque inhibir esta comunicación, ¿qué significa? Significa que la bacteria no puede censar su densidad poblacional. Si no puede censar su densidad poblacional, no va a poder, no va a poder no va a poder transcribirse muchos genes, muchos que están asociados a factores de virulencia, ¿sí? Entonces, eso es sumamente interesante. Y como les dije, ¿para qué sirve esto en realidad? Imagínense un soldado. Si un soldado va a la guerra, un soldado solo va a hacer poco daño, prácticamente nulo el daño que va a tener sobre, eh, sobre, sobre el otro grupo de soldados, ¿sí? En cambio, si muchos soldados se juntan y van, por supuesto que el daño va a ser mayor, ¿sí? Por más defensa que haya del otro lado, y el daño va a ser mayor, ¿sí? Entonces, lo mismo hacen las bacterias. Cuando las bacterias saben que a su alrededor hay muchas, ese es el momento en donde empiezan a reconocer esa densidad, reconocen esa densidad celular y dicen, bueno, somos muchas, ese es el momento donde empiezan a expresarse en todas las bacterias genes que tienen, específicos que tienen que ver con, por ejemplo, la formación de biofilm, con, por ejemplo, producir toxinas, con la esporulación. Sí, todo esto tiene que ver con algo que genere una ventaja a la bacteria, ¿sí? Que genere un mejor ataque, ¿sí? Como les dije, una bacteria sola, si excreta una toxina, posiblemente al huésped donde esté esa bacteria no le va a hacer nada. Y para la bacteria va a ser un gasto totalmente innecesario haber sintetizado esa toxina, ¿sí? Entonces, ¿qué sentido tiene? Sentido tendría si se juntan entre varias y todas secretan la misma toxina. Bueno, para eso es necesario el quorum sensing, para eso necesitan comunicarse y tener una comunicación fluida entre ellas, ¿sí? Bien. Eh, Esta comunicación es un lenguaje, esto es como hablar en castellano, hablar en inglés, ¿sí? Esto es un lenguaje en donde, por ejemplo, las especies, el género gram negativo va a obtener un tipo de molécula, un lenguaje, que como les mencioné yo, son moléculas las que se ven acá, que son homoserilactonas, son este tipo de molécula, en donde, bueno, entre gram negativa se entienden. Ahora, si esta molécula es detectada por una gram positiva, no va a entender nada, básicamente no va a ejercer nada, no va a ejercer ningún tipo de acción, ¿sí? Entonces, las entre gram positivas se pueden entender con este tipo de autoinductor, como dice acá, autoinductor 4, que es este pequeño péptido que está acá. Entre ellas, entre gram positiva, se van a entender bien. Y después digo, bueno, entre gram positiva y gram negativa, ¿cómo se entienden? Bueno, hay un lenguaje universal, ¿sí? Que sería como hablar en inglés, ¿sí? El lenguaje universal, básicamente en el mundo. Bueno, entre ellas
Se entiende porque hay una molécula que es un autoinductor, en el cual bacterias se pueden comunicar, bacterias gram negativas con gram positivas y viceversa. Entonces, ese es lo que se le llama autoinductor universal, ¿sí? Pero recuerden esto, cada una de las especies tiene su propia molécula de reconocimiento o de señal, ¿sí? Su autoinductor propio. Bien. El quorum sensing, por supuesto, el quorum sensing es un sistema de comunicación que es fundamental en el biofil, está involucrado en todas las etapas del biofil, desde todas las que vieron, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta etapa, está involucrado en todas las etapas, por supuesto, a medida que el biofil madura y crece, hay mucho más comunicación, la comunicación es cada vez más fluida, por supuesto, hay muchas más bacterias dando vuelta por ahí en esa estructura, entonces la comunicación cada vez más, es más fluida, y ahí es donde se organizan, censan su densidad poblacional y dicen, bueno, sigamos produciendo más exopolisacáridos. ¿Somos pocas? Bueno, no producen, ¿sí? Somos muchas, produzcamos más exopolisacáridos, produzcamos toxinas, ¿sí? Todo lo que genere un daño al hospedador o un beneficio, desde el punto de vista de ella, un beneficio a la comunidad, ¿sí? Em, y como les dije, bueno, existen bacterias también capaces de degradar estas moléculas, por ejemplo, una ventaja para las bacterias, porque tapan la boca a las otras y de esa manera puede avanzar ellas y no las otras. Bueno, hay todo este tipo de cuestiones en el biofilm y también, por supuesto, hay zonas en el biofilm donde hay mucha comunicación, zonas más activas, por ejemplo, en la periferia, donde el quorum sensing es muy fluido, zonas menos activas, por ejemplo, en las partes inferiores, como ven acá, bueno, acá van a haber menos moléculas de autoinductores, por supuesto, acá en rojo, en azul y en verde son las moléculas de autoinductores. Entonces, bueno, dependerá también del lugar del biofilm donde estén, donde va a haber más o menos comunicación, por supuesto. Pero esa comunicación es esencial para que el biofilm se forme y para que el biofilm madure. Eh, es esencial en la formación de biofilm, el quorum sensing. Bien, entonces, como les dije anteriormente, inhibir esa comunicación es genial. Desde nuestro punto de vista, es genial, porque si yo inhibo esa comunicación, inhibo la posibilidad de que comuniquen entre los soldados. Si no se pueden comunicar entre los soldados, estoy interfiriendo en esa señal, voy a ganar la guerra, ¿sí? Y puedo eliminar el biofilm. Esto es lo mismo. Entonces, ¿cómo hacer o qué métodos hay para inhibir esta comunicación? Hoy en día son nuevas estrategias, por ejemplo, que están desplazando la generación de nuevos antibióticos. Hoy en día, estas moléculas que son inhibidoras del quorum sensi se las llama moléculas de quorum quenching. Quorum quenching, un área muy estudiada hoy. El quorum quenching son algunas moléculas, se han encontrado, por ejemplo, les digo algunos ejemplos, pero se han encontrado este tipo de moléculas en algunos extractos vegetales, ¿sí? No tiene nada que ver con los antibióticos, ¿sí? Es otra manera de eliminar a las bacterias, de eliminar sobre todo a la formación de biofilm y otra vía, ¿sí? Distinta a la vía que usan los antibióticos. Acá lo que uno quiere interferir es en la comunicación, ¿sí? Se interfiere en la comunicación entre bacterias. ¿Cómo puedo interferir en esa comunicación? Bueno, puedo interferir en alguna molécula, por ejemplo, que inhiba la síntesis del autoinductor, inhiba la síntesis directamente de la molécula señal del autoinductor, puede ser. Puede ser alguna molécula que esté en algún extracto vegetal, vamos a suponer que alguna enzima, por ejemplo, algún extracto vegetal que degrade la molécula señal, degrada el autoinductor. Si yo degrado el autoinductor, no hay señal, no hay comunicación entre bacterias. Y la otra puede ser interfiriendo con la señal del receptor, es decir, como que el autoinductor está, pero yo de alguna manera bloqueo, como decir, tapo los oídos, ¿sí? Vamos a suponer,
de la otra bacteria. Entonces, si la bacteria no escucha, no se entera de nada. Y para la bacteria, para esa bacteria, no hay otras bacterias que la están acompañando, por lo tanto, se va a quedar quietita y va a seguir su vida sin producir toxina, sin producir factores de crecimiento, perdón, factores de virulencia, ¿sí? Bien, eso se llama quorum quenching y hoy en día es una alternativa, por ejemplo, al reemplazo de los antibióticos, ¿sí? Bueno, un poco son eso algunos de los conceptos que les quise dar en esta charla. De todas maneras, nos vamos a contactar en estos días y por supuesto abierto a todas las inquietudes que tengan, a todas las dudas que tengan, a explicar nuevamente con ustedes, que lo que más me gusta en realidad es tener una interacción con ustedes. eh, y cualquier duda que tengan, la vamos a estar hablando en estos días. Y así que bueno, muchísimas gracias y bueno,